se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen. Muy bien, estamos de vuelta con un ligero cambio de planes y ligero cambio de entrevistado, porque le vamos a hacer una entrevista ni más ni menos que a Adrián Giudice, el secretario de Derechos Humanos y de Organización. Cooperación, disculpen, hubo un ligero cambio. Cooperación de ADUM. ¿Cómo andamos, Adrián? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Tanto tiempo que no te veíamos. De la apertura, lamentablemente el secretario adjunto de ADUM no se va a poder comunicar. La secretaria general tampoco estaba transitando entre reunión y reunión. Entiendan que es una semana bastante compleja porque se fueron realizando distintas actividades a lo largo del país en distintas centrales de organizaciones, de gremios y centros de estudiantes respecto de hacer visible el conflicto que ha decidido encarar el gobierno nacional contra el sistema universitario, particularmente el sistema universitario público, al decidir incumplir hace 197 días que el gobierno nacional viene incumpliendo sistemáticamente la ley de financiamiento universitario. Y bueno, las universidades están, no solamente los gremios, sino también se sumaron, por suerte, esta semana, ustedes lo decían recién en las noticias de la semana, decidieron sumarse a medidas de hacer visible la situación por la que está pasando la universidad, los rectores, las rectoras de todo el sistema universitario. Así que bueno, son más actores y actoras que se van sumando en esta visibilización del conflicto. Sabíamos que el gobierno nacional tenía hasta hoy a las 9:30 de la mañana para hacer la transferencia de fondos. Y quieren presentar ante la justicia, o sea, no quieren hacer la transferencia básicamente porque representaría un déficit en la economía del país. ¿Cuáles serían las medidas a tomar en el caso, o sea, como universidades, en el caso de que el gobierno desea no hacer la transferencia, de que no le va a querer pagar a las universidades lo que le debe? Bueno, como les decía, son 197 días. Nosotros hace 2 meses atrás, justo hace 2 meses, el 12 de marzo, ratificamos las medidas de fuerza de todo el cuatrimestre hasta que el gobierno nacional decidiera cumplir con la ley. Es decir, nosotros no estamos avisando hoy lo que va a suceder durante abril, mayo, junio. Lo dijimos en marzo, lo venimos diciendo desde el primer momento en que se aprobó la ley, que saludábamos y agradecíamos que la política haya resuelto problemas propios de la política que atentan contra los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación universitaria, que las medidas de fuerza se sostienen y se van a mantener a lo largo de este año o hasta que el gobierno nacional decida cumplir con la ley. En el mes de abril ya iniciamos el mes con un paro semanal y bueno, esta semana era con la Carpa por la Educación y la Soberanía que se fueron realizando en distintas regiones del país. Y en la última semana del mes de abril va a haber una semana de paro. Es la semana que se inicia con el lunes 27 de abril. Toda esa semana habrá paros, incluido el sábado 2 de abril, porque en muchos lugares es un día hábil, laborable y se dictan clases, pero bueno, justamente esa semana no va a haber. Y a partir de mayo, primera semana de mayo, una marcha que esperamos que sea lo suficientemente masiva como fueron las últimas 2 que se organizaron, que de hecho la semana que viene se conmemora un aniversario, el segundo aniversario de la gran marcha universitaria que se hizo en reclamo de nuestros salarios. Y en la primera semana de mayo se va a intentar repetir esa marcha y durante el resto de mayo son 3 semanas sin actividad académica. El personal universitario se está también sumando a estas medidas de fuerza, por lo tanto se prevé un cierre contundente de las universidades y durante junio todo el mes. A ver, aclarar varias cosas. Esta es la potestad que tienen los gremios a nivel regional, o sea, cada uno de los gremios
avaló y va a llevar adelante estas medidas con distintas modalidades. Yo decía, un cierre total de las universidades, y muchas veces van a ver que hay actividades que están en el marco de la universidad, encabezada por los docentes. Estamos haciendo y vamos a hacer clases públicas, no solamente clases públicas hablando sobre la situación presupuestaria, sino también sobre los contenidos de nuestras asignaturas, porque el último que tiene que verse afectado, creemos nosotros, que tiene que ser el estudiante o la estudiante, que creemos que con más educación se sale de este problema. Me parece que lo que quiere hacer el gobierno nacional es atentar contra la universidad, y nosotros tenemos que brindar más instancias educativas y de concientización y de debate, y que el estudiante también por su cuenta puede seguir estudiando y venir a las clases de consulta que se habiliten, venir a las clases como lo hacen habitualmente, a tomar una clase para sacarse dudas, pero en esas semanas va a ser sin estar el docente en el aula. ¿Y qué conclusiones sacaron desde ADUM y desde la universidad después de la jornada de la Universidad No Se Apaga que se realizó al principio de esta semana? La Universidad No Se Apaga es la que organizaron los rectores. En el caso de Mar del Plata, la rectora Mónica Biazón, es decir, la gestión y el CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional. Todos los rectores concluyeron en la Universidad No Se Apaga en distintas modalidades. De hecho, hoy la UBA está atendiendo gratuitamente en sus consultorios odontológicos. La universidad hizo una fuerte movida cultural durante todo el día miércoles, que se suma también a las actividades de los gremios. Creo que nosotros hemos ido increyendo en la cantidad de la interacción con los estudiantes. En Mar del Plata tuvimos la posibilidad de estar conversando con nuestros estudiantes durante toda esta semana y poder contarles, esto que yo les mencionaba. Hoy se cumplen 197 días, hoy tendría que ya haberse hecho el pago o el compromiso del pago, porque el pago a nosotros se nos va a hacer, en el caso de que se hiciera, los primeros días del mes siguiente, y viene eso confirmado en nuestros recibos de sueldo, y eso viene también con un trabajo previo del Poder Ejecutivo con la orden de giro de fondos. Por lo tanto, inicia hoy, si iniciara. Si no lo hiciera, yo y muchos de mis compañeros y compañeras, lo que esperamos es que la Corte Suprema ejecute una causa penal contra el Poder Ejecutivo por no cumplir con una ley. Es paradójico, nunca sucedió que un gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, decida de forma manifiesta incumplir una ley. Con la gravedad que eso significa. Cualquiera de nosotros, cuando incumple una ley, inmediatamente hay un ordenamiento de la sociedad civil que hace que a nosotros se nos inicie una causa, esa causa sea juzgada y se determine la culpabilidad o no. Al incumplir la ley es certera. Bueno, y encima lo dicen del por qué deciden incumplir una ley. Por eso el estado de gravedad. ¿No? Sí. No es solamente nosotros hacemos una semana de paro, pero la gravedad está que el gobierno nacional decidió incumplir una ley. Nosotros lo hacemos como nuestro método de defensa ante el incumplimiento de una ley, que lamentablemente atenta contra nuestros sueldos. Hoy un baño en la Facultad de Económicas estalló de agua, porque eso significa también la falta de presupuesto al sistema universitario. De la misma manera que las aulas en algunas unidades académicas quedaron pocas respecto de la cantidad de estudiantes que están cursando. Eso también habla de la falta de presupuesto universitario, y solamente les digo en la ciudad de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero en el resto del país todo esto se ve habitualmente, cotidianamente, con falta de presupuesto. Esos son nuestros ingresos, eso es el presupuesto de infraestructura. Los estudiantes que pudieron acceder a una beca
no se les actualizó el monto de la beca ni tampoco se incrementó la cantidad de personas que podrían obtener esa beca. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo que hay un nivel de inflación que va cada vez creciendo más y que no necesariamente refleja los gastos comunes de un estudiante o de la familia que sostiene un estudiante, porque son distintos a lo que mide la inflación, imagínense si quienes acceden a la beca, que son cada vez menos en proporción con la cantidad de estudiantes que van a la universidad, al sistema universitario en general, cada vez tienen menos plata. Cada vez se le hace más difícil a los estudiantes poder asistir a las clases, no por nuestros paros, sino por la situación económica y esto que ha decidido el gobierno de atentar contra la universidad. Y ahora que vos mencionaste en realidad que en diferentes facultades alrededor del país dan atención gratuita, en específico en la Facultad de Odontología de Buenos Aires, daban atención gratis, y yo he visto una entrevista para otro medio que le hacían una pregunta a uno de los profesores que decía que, bueno, en su caso, en vez de hacer un paro, como hacen en la mayoría de las universidades, están atendiendo gratuitamente a la gente. Y yo quiero saber tu opinión sobre lo siguiente que dijo, que en vez de estar parando en la calle, cortando la calle y molestando el tránsito de la gente, decidimos hacer algo para demostrar de qué somos capaces de hacer. ¿Vos qué opinás ante este tipo de pensamiento que estoy seguro que no es únicamente él que tiene seguramente esa manera de pensarlo? Y no es el único. Si querés, lo dije y lo mencioné recién, el hecho de que un paro va en detrimento de la educación. O pobre los estudiantes que... No, me hace acordar al personaje de Los Simpsons, ¿no? De quién piensan los niños. Cuando son personas mayores de edad, adultas, mayores de 18 años, que pueden, como yo les mencionaba, en sus casas prepararse para ir a un examen. O sea, seguramente quienes han podido transitar por el sistema universitario han tenido que rendir algún examen final y lo han tenido que preparar en forma individual o colectiva con otros compañeros para presentarse a esa mesa. Nadie le impide a un estudiante que eso suceda. Ese tipo de comentarios lo único que intentan reflejar es lo homogéneo y lo más cruento que tiene el gobierno nacional en contra de la organización sindical. Porque si nosotros no le podemos contar al resto de los vecinos lo que está pasando en el sistema universitario, ya sea no solamente con una marcha, no solamente con un corte de calle, sino con distintas volanteadas que hemos hecho. No estoy pensando en lo que podríamos hacer, sino en lo que hemos hecho. Volanteadas en las esquinas, en los semáforos. Nosotros le decimos los ruidazos que acompañan esto, ¿no? De poder contarle a los vecinos en las esquinas sin interceder en el tránsito habitual, sino mientras cortan los semáforos, contarle. En la peatonal, este martes hubo clases públicas, también con volanteadas, con una radio abierta, contando sobre cuál es la situación y cómo se ha ido degradando el salario universitario. Solo un paréntesis, hay docentes que hace 2 años que no reciben ningún incremento salarial. Son los docentes que llevan hasta 7 años de ingresados y no tienen antigüedad en otra institución, hasta 7 años dando clases en la universidad, cobran 250.000 pesos. Es decir, es lo mínimo que puede cobrar un docente. Y eso no se ha modificado. Se llama garantía salarial. Si no lo paga la universidad por la escala docente, lo completa el ejecutivo con la garantía salarial. Pero ese es el tope. Como no se incrementa el mínimo, por lo tanto no se incrementa la garantía salarial. Y desde que inició el gobierno, la inflación ha sido más de el 30%, porque el 30% solamente llevamos en un año, ha sido cerca del 100% la inflación en estos 2 años,
esas personas vieron cómo se les esfumó el salario. ¿Eso a qué llevó? A que muchos docentes que en estos rangos hayan decidido renunciar. Porque lamentablemente otras actividades le generan mayores ingresos y no necesariamente actividades de las cuales están vinculadas a su carrera. Una persona que estudió durante 5, 6, 7 años, que quizás hizo un posgrado, que quizás hizo un proyecto de investigación, hoy no le conviene ser docente y eso es lo que no queremos que suceda. Y ahora hablando en un caso hipotético, vos decías del salario mínimo que percibe un docente que no tiene antigüedad. Digamos que se da el caso de que el presidente dice, ok, bien, sí, voy a darle el financiamiento a las universidades, vamos a cumplir con la ley, no vamos a apelar, no hacemos nada. ¿Cuánto estaría cobrando un docente en las mismas situaciones que acabas de decir? Bueno, ese docente vería incrementado su salario un 50%. O sea, que es lo que dice la ley. O sea, es actualizar el salario de acuerdo a los niveles de inflación, los últimos niveles de inflación, con un retroactivo. Ese es el problema, que nunca se genera un retroactivo. Imaginen, ustedes saben, en el 2025 las actualizaciones se hicieron por debajo de los niveles de inflación. Eso llevó a que haya un desfasaje en los niveles de ingreso. A pesar de eso, esos docentes todavía no reciben el incremento, ¿no? Claro. Y creo que ese 50% resuelve el problema de las deudas que tienen los docentes. O sea, los docentes no son una isla apartada del resto de la sociedad. El 55% de la sociedad argentina está endeudada con la tarjeta de crédito, con préstamos personales para pagar la tarjeta de crédito, para pagar o no pagan el alquiler o no pagan el monotributo quienes son monotributistas, los que están por fuera del sistema universitario. Sí, aparte con identidades que no son bancarias también, Mercado o Pago, con, por ejemplo, claro. Con billeteras virtuales. Bueno, a los docentes les va a alcanzar para poder pagar las deudas. O sea, ni siquiera para mejorar la calidad de vida, ni siquiera para pensar en consumos mayores a los que sino están para teniendo, tener un respiro. sino para poder pagar las deudas. Claro. Que es, parece o no, es bastante significante eso, que ya el hecho de que puedan pagar las deudas y que a futuro puedan llegar a pensar en decir, bueno, puedo empezar a ahorrar un poco más, la verdad que es bastante... Y poder elegir entre dar clases en la universidad o hacer otras actividades que no están vinculadas con su formación. Tal cual. Sí. Y volviendo a las medidas de fuerza que se van a tomar de acá en adelante, ya a modo de cierre, hablabas bien de las medidas que tomaron durante el año pasado, que eran muy recurrentes los famosos semaforazos, como bien mencionabas, pero se estaba hablando al cierre de año de, bueno, después de hacer 4 o 5 semaforazos y ver que el gobierno no cambiaba su postura, que lamentablemente se iba a tener que tomar la decisión de pausar las clases y dejar de dar clases hasta que el gobierno no cumpla con la ley, que es lo que estamos viendo que pasa ahora, que va a empezar a pasar. Y el gobierno también está jugando con eso de decir, bueno, las universidades no pueden dejar de funcionar, los docentes no van a dejar de dar clases, y tratar de poner, supongo yo, a los alumnos en contra de los docentes diciendo, che, ellos son los que no quieren dar las clases. Ustedes no están aprendiendo, no están cursando, porque ellos no las quieren dar. Como que quieren dar vuelta y responsabilizar a ustedes, a los docentes, y no hacerse cargo de que en realidad lo que no funciona es que no hay pago para sostener la universidad. Sí, tal cual. Yo creo que el compromiso de cualquier docente es, en esta semana que viene, poder profundizar el diálogo con los estudiantes y sumar a los estudiantes en este reclamo del cumplimiento de la ley. Por delante a nosotros nos queda una semana como que es crucial en eso, porque después vendrá la marcha y será hacer, no sé, comprender al resto de la comunidad, invitar a la comunidad a que se sume a cualquier medida de fuerza en la calle. Fue categórico, creo, la salida de la gente en los 50 años de conmemoración del golpe militar, y creo que es una respuesta que tiene la sociedad ante el discurso de odio, de intentar olvidar y borrar con
con la mano lo que tanto, con el codo, perdón, lo que tanto costó poder escribir con la mano de reconocimiento de las víctimas por delitos de lesa humanidad y bueno, me parece que con la universidad y este reclamo que estamos intentando llevar adelante, debiéramos lograr ese mismo compromiso del resto de la comunidad. Hoy un familiar directo nuestro, hijo, sobrina, nieto, está yendo a la universidad y el gobierno nacional está diciendo no le doy plata para que se sostenga el edificio. No le doy, ¿qué vamos a hacer los docentes? Vamos a dar clases en la calle. No le doy plata para pagarle el salario, no el que se merece, sino el que acompañe la inflación a los docentes. Entonces, ¿quién les va a dar clases? Estudiantes, avanzados. Entonces, todo eso va a ir en detrimento de la universidad. Por eso creo que el resto de la comunidad tiene que ser consciente de que el día de mañana nosotros queremos que un médico, un ingeniero, un biólogo, un profe de historia, un licenciado en economía, un abogado, haya sido formado con los mejores docentes. Bueno, los docentes también necesitan ir al supermercado a comprar, pagar el alquiler, trasladarse, pagar su combustible o su boleto. Y creo que no es solamente ir tapando baches. Parece que lo que intenta el gobierno es enemistar a quienes se ven afectados y que entre nosotros nos echemos las culpas. Me parece que hay que saber mirar que es el gobierno nacional el que realmente está atentando contra la universidad. Realmente es un tema que da para hablar 3 todo el horas programa, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos para la próxima entrevista. Muchas gracias. A vos. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron